Bueno, buenos días con todos y buenos días, buenas tardes para ustedes, maestro Pablo, maestro Adrián. La verdad que es un gusto tenerlos aquí. Creo que hemos ahí compartido experiencias en el Fab Academy y un poco la idea de este evento, bueno, este webinar es explicar un poco de ello, ¿no? ¿Qué es la fabricación digital, ¿no? La innovación, el diseño y la construcción de nuestras ideas que pueden ser posible mediante, ¿no? Todo lo aprendido, digamos, en el Fab. La idea de esto, bueno, aquí precisamente los alumnos es darles a conocer, como ustedes saben, ¿no? La científica tiene un Fab Lab, que es Fab Lab Sustainable, que poco a poco está en crecimiento y la idea es mostrarles a ustedes qué es lo que se puede lograr mediante, obviamente, mediante las tres carreras, que son arquitectura y urbanismo ambiental, arquitectura de interiores y diseño profesional gráfico, y todo lo que se puede lograr mediante estas herramientas y máquinas que obtenemos en el Fab. Sí, cinta, entonces para continuar con la presentación y voy a presentar en este caso a nuestros invitados. Voy a presentar primero a Adrián. Él es Adrián Torres Omaña. Él es profesional en electrónica, automática y robótica. Presenta máster en ingeniería ferroviaria y mantenimiento avanzado. Es colaborador y también es instructor del equipo Fab Lab León, España, ¿no? Y también ha llevado el curso de Fab Academy. Y también voy a presentar a Pablo Núñez González. Él es fundador y creador de Fabrico Tus Ideas, colaborador e instructor del equipo Fab Lab León, España. Tiene conocimientos en impresión 3D, corte láser, otras tecnologías aplicadas a la repostería, decoración y maquetería. Ok, entonces, para empezar, quisiera, estimado Adrián, que te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias Hans. Buenos días a todos y gracias por esta oportunidad. Voy a compartir la pantalla. A ver, creo que se ve. Sí, sí. Bueno, pues lo primero agradecer esta oportunidad para hablar sobre, en este caso, sobre fabricación digital y más sobre el Fab Academy. Eh, en mi caso soy Adrián Torres Omaña, graduado del Fab Academy en el año 2020. Como ha dicho Hans, tengo un máster en Ingeniería Ferroviaria y técnico superior en Sistemas de Regulación y Control Automáticos y Robótica, sobre todo en el campo de la electrónica. En mi día a día trabajo en ADIF, formando a los nuevos empleados en electrificación, tanto en catenaria como subestaciones, y también formo parte del Fab Lab León, y en el Fab Academy ayudo tanto a nivel de instructor global como instructor local aquí en Fab Lab León. Eh, Sobre todo quiero un poco hacer memoria y enseñar a todo el mundo cómo es este recorrido de los Fab Labs y qué es lo que se puede hacer, ¿vale? Mi descubrimiento de los Fab Labs fue en el año 2015 y fue, digamos, en una feria de impresión 3D que se celebró aquí en León, la 3D Printer Party, y donde descubrí un stand de Fab León, pero también descubrí una de las tecnologías que para mí fue impresionante, el conocer una primera impresora 3D y ver una impresora 3D y cómo podía imprimir y crear esas piezas. Así que poco a poco en el Fab León fui aprendiendo y fui imprimiendo mis piezas, sobre todo mis piezas que las aplicaba a la fabricación digital, o sea, al modelismo, en mi caso. Me gustan mucho las maquetas de los trenes, con lo cual realicé pequeñas piezas para complementar esas maquetas de los trenes, que la hablaré un poco más adelante sobre ello. Y poco a poco fui participando en diferentes eventos del Fab Lab León, parte del staff, puertas abiertas y demás. También participé en la Maker Faire de Roma o en la Maker Faire de Bilbao junto con Pablo y con Nuria, donde llevamos el Derby Derby, que es una pista para los coches. Y fui a un Fab Event, son los eventos mundiales que se celebran en los Fab Labs. En este caso fue en Toulouse, en el año 2018. Y en el año 2020 participé como Community Manager de Fab Foundation en el FabX Live. Así que poco a poco me he ido involucrando más. A octubre del 2024 hay más de 2.800 Fab Labs alrededor del mundo y seguramente que cerca de vosotros hay alguno y creo que Hans tiene buena idea de ello. Entonces, ¿qué es un Fan Lab y para qué sirve? ¿Vale? Pues un Fan Lab es un espacio donde hay diferentes máquinas, ¿vale? Podemos tener una cortadora láser, podemos tener una CNC, que hablaremos más adelante qué es lo que se puede hacer con ello, una cortadora de vinilo, molding and casting es para crear moldes muy fácilmente y replicar piezas muy fácilmente.
Composites es otra técnica que se puede utilizar. Máquinas de costura, impresión 3D, las archiconocidas impresoras 3D y como comencé yo con esto. Una mesa para electrónica, ordenadores para diseño, una videoconferencia para estar todos conectados y una pequeña fresadora de gran precisión, ¿vale? Esto digamos que es el inventario que más o menos suelen tener todos los Fab Labs, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues trasladamos algo que hemos diseñado digitalmente, ¿vale? Que son bits, ¿vale? Los transformamos en átomos, ya sea sustrayendo piezas o sustrayendo material o añadiendo material, ¿vale? Entonces, aparte de que todas las máquinas está muy bien tenerlas, pero no es lo mismo si tienes las máquinas y un espacio maravilloso, pero no tienes las personas. Entonces, las personas, la comunidad es la parte fundamental de los Fab Labs. Podemos tener adultos, pero también podemos tener niños o alumnos, en este caso, del Fab Academy. Es decir, las personas son las que saben manejar las máquinas y saben cómo fabricar casi cualquier cosa, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué es el Fab Academy? Bueno, pues el Fab Academy es un máster de fabricación digital impartido por el profesor Neil Gershenfeld del Centro de Bis y Átomos del MIT, ¿vale? Del CBA, en Massachusetts, en Boston. Y son 6 meses de aprendizaje online, ¿vale? Donde vamos a cada semana recibir una pequeña lección, ¿vale? Pero tenemos que hacer a cambio un pequeño ejercicio que se llaman assignments, ¿vale? Durante todo este curso vas aprendiendo semana tras semana una tecnología o utilizar una máquina y debes de documentar esa parte que has creado durante esa semana, ¿vale? Y al final del todo vas a crear un proyecto final. Un proyecto final que como mucho serán 2, 3 semanas donde vas a crear ese proyecto final y lo vas a tener que presentar ante el resto de la comunidad. Por eso digo que es muy importante las máquinas, pero también las personas, ese feedback que vas a recibir por esa creación de tu proyecto, ¿vale? Entonces, los assignments o ejercicios, ¿vale? Bueno, he de decir que este programa, este máster es en inglés, ¿vale? Pero bueno, siempre tenemos ayuda de toda la comunidad si tenemos dificultades para hablar en inglés, ¿vale? El primer ejercicio, el primer assignment digamos, diseñar tu posible proyecto final en un sketch, en papel, o sea, muy analógico todo, de primeras, donde tienes que crear una idea de tu proyecto y cómo vas a crearlo y demás. Y también crear una página web donde vas a ir documentando todas las semanas qué es lo que vas a ir haciendo. Tu proyecto final puede ser fácil de llevar a cabo mediante la fabricación digital o puede transformarse a lo largo del ciclo del Fab Academy. Eso la primera semana. La segunda semana vas a aprender diseño que puede ser en 2D o diseño en 3D. También a generar, por ejemplo, en este caso, a utilizar herramientas open source como es Inkscape o como es FreeCAD o como es Blender. Es decir, vas a estar aprendiendo diferentes lenguajes o diferentes programas y al final vas a elegir uno en el que tú te encuentres más cómodo, porque al final todos tendemos a trabajar en diferentes programas y estar más cómodos, ¿vale? Otro de los assignments es, por ejemplo, cortar algo. Cortar algo tenemos cortadoras láser, ¿vale? Y aquí en este ejemplo estoy doblando metaquilato, es uno de los procesos más complejos que se pueden llevar a cabo con la cortadora láser. Pero también tenemos la opción de o hacer pegatinas o de vinilo textil gracias a otra máquina y como dicen los niños, es la máquina de las pegatinas, que es el plotter de corte. Y con ello podemos cortar tanto vinilo textil como vinilo normal, ¿vale? Y este es el resultado de la pieza cortada y grabada con la cortadora láser. Otra semana es la creación de electrónica, ¿vale? La producción de electrónica. Y vamos a aprender a utilizar una máquina que es una fresadora de pequeño formato, de gran resolución, y vamos a poder fresar y soldar unos componentes SMD que son muy pequeñitos, ya veis el tamaño de mis dedos y la placa al lado. Pero también podemos utilizar otra técnica que es utilizar ese plotter de corte que veíamos antes para cortar, por ejemplo, pistas de cobre flexible y crear, por ejemplo, un wearable, es decir, algo que yo pueda poner encima de una prenda, ¿vale? Este es un ejemplo de un pequeño microcontrolador que parpadea un pequeño LED, ¿vale?
Impresoras 3D y escaneo 3D archiconocidas, ¿vale? Se volvieron virales durante la pandemia, y con ellas podemos añadir material y podemos crear piezas. Pues, por ejemplo, una pieza que está dentro de otra es algo imposible de fabricar con otra cosa, ¿vale? Podemos escanearnos a nosotros mismos e imprimirnos en 3D. Hay diferentes materiales, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo que es PLA, que es un filamento en teoría biocompostable, PTG, que es un filamento reciclable, parecido a las botellas PET, o el Filaflex, que es un filamento que es flexible, o filamentos que imitan a la madera, por ejemplo, o el corcho en este caso. Y en mi caso ya fui creando cosas para mi proyecto final, ¿vale? Ahí veis el tamaño de una moneda y veis el tamaño de las piezas impresas en 3D. Después, otra semana tienes que diseñar tu electrónica y tienes que aprender a diseñar esos circuitos electrónicos, exportar un fichero y poderlo fresar en una placa, ¿vale? Como veis, a mí me gustan mucho los trenes, trabajo en los trenes, al final todo va orientado a lo mismo, ¿vale? Otro de los assignments es con una máquina de control numérico, de control CNC, es fresar algo muy grande como puede ser una mesa, puede ser una silla. Muchos de vosotros sois arquitectos, pues seguramente que os pueda gustar esa idea. Pero uno de los mayores retos es, por ejemplo, que la madera se dobla, ¿vale? Y eso se puede conseguir mediante una serie de cortes y parámetros, haciendo un testeado. Y bueno, pues aquí podéis ver el resultado de una de las piezas que yo conseguí cortando y doblando, ¿vale? Tiene una serie de parámetros y bueno, siempre es una máquina peligrosa, por eso siempre hay que estar acompañado. En este caso estoy, gracias a mi instructora Nuria y a Pablo, pues aquí estamos en la fresadora CNC. Y este, bueno, fue el resultado. En mi año fue el 2020, fue la época de la pandemia y justo en este momento era cuando teníamos el cierre del poder salir a la calle, con lo cual mi mesa quedó a medias. Otro de los assignments es la electrónica. No sé si lo sabéis, pero tenemos un pequeño cerebro, un pequeño microcontrolador integrado en la placa y tiene que poder leer datos de un sensor, ¿vale? En este caso es un fototransistor, y poder actuar un actuador, es decir, mover un actuador. En este caso es un pequeño servo o un motor que va a moverse con una serie de ángulos, ¿vale? Con lo cual vamos a aprender a programar dichas placas electrónicas que hemos fabricado anteriormente mediante inputs y outputs, es decir, mediante sensores y actuadores, ¿vale? Otro de los ejemplos es, por ejemplo, las aplicaciones, digamos, que programamos, es decir, las interfaz. Hoy en día muchos de vosotros iréis, por ejemplo, a una marquesina de autobús y veis cómo cambian o hay diferentes interacciones y demás. Bueno, pues muchas de esas iteraciones pueden conseguirse gracias a estas programaciones. Pues en el Fab Academy también aprendes a fabricarlas y a crearlas y a programarlas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, es una pequeña maqueta donde yo he integrado una aplicación mediante un teléfono y es domótica. Yo puedo encender y apagar las luces de una pequeña casita que he creado, ¿vale? Cuando yo quiera, ¿vale? O sea que al final ya veis un poco el potencial de lo que puedes ir aprendiendo cada semana, ¿vale? A ver si pasa, vale. Después, otra de las assignments es sobre todo comunicar, es decir, un lenguaje de comunicación entre diferentes placas, ¿vale? Vamos a comunicar una placa, digamos, maestro y otro, digamos, que van a ser sus nodos y van a comunicar entre ellos. Esto es muy importante, aprender lenguaje de programación que dentro del Fab Academy se hace. Otro de los assignments que son bastante divertidos es el molding and casting, es decir, yo puedo imprimir una pieza en 3D, pero esa pieza, por ejemplo, me va a tardar del orden de 2 horas, ¿vale? Y una resolución, vamos a decir, vamos, no tan perfecta como puede ser el molding and casting. ¿Por qué el molding and casting? El molding and casting yo lo que hago es que hago un fresado de un bloque de cera. Dicho bloque de cera voy a tener mucha resolución, voy a verter una silicona y con esta silicona voy a tener que el negativo, ¿vale? Aquí tengo el positivo, aquí tengo el negativo, y cuando junto estas dos partes obtengo otra vez el positivo, es decir, el objeto que yo había fresado aquí. En este caso podéis ver la comparación de diferentes materiales.
he pasado de un molde de cera a una silicona, resinas mucho más resistentes, ¿vale? De diferentes formas. Tengo, por ejemplo, un molde o sea, perdón, un resultado de cera de vela, ¿vale? Luego algo que es muy parecido al cemento y por último, en este caso que aquí lo veis, es chocolate, ¿vale? O sea, al final los moldes sirven para muchas piezas y son muy reutilizables. Y hoy en día en la industria se utiliza mucho este sistema. Otro de los ejercicios o assignments es la Wildcard Week, es decir, es una semana libre donde puedes utilizar una bordadora o donde puedes utilizar, en mi caso, utilicé los composites, el aprendizaje de los composites. Los composites, si sabéis, por ejemplo, en la Fórmula 1 se utilizan composites donde vamos a tener diferentes materiales que vamos a unirlos mediante una resina, ¿vale? Y esa resina se va a endurecer y vamos a tener un composite mucho más ligero o más flexible, ¿vale? Y esto que he enseñado aquí muy rápidamente es también un inflatable, es decir, es una silicona que se puede inflar, ¿vale? Y podemos crear, por ejemplo, pues un finger que pueda coger un elemento mediante un robot o algo similar, ¿vale? Y otra de las semanas es, por ejemplo, el crear una máquina, ¿vale? Una máquina, gracias a otros compañeros, en este caso, bueno, era el momento de pandemia, estábamos en la distancia, pero creamos una máquina en la que podíamos pintar, ¿vale? Mediante un diseño muy similar a un plotter de corte y creamos una máquina donde podíamos pintar un logo o podíamos dibujar cualquier cosa que fuera vectorizada y mandada por la máquina, ¿vale? A ver, esto ahora. Y como os comenté antes, teníamos lo que es el proyecto final, ¿vale? El proyecto final tenemos que englobar todo eso que hemos aprendido durante 6 meses, condensarlo en un proyecto final, ¿vale? En mi caso, es un proyecto en el que, como os he dicho, me gustan mucho las maquetas y creé una maqueta modular, ¿vale? Donde se detecta el paso del tren, ¿vale? Y se cierra un paso a nivel donde hay un servo que va a mover esas barreras impresas en 3D, hay unas luces que parpadean y cuando acaba de pasar el tren se vuelve a levantar las barreras. Eh, Creé mediante la fresadora CNC, creé el bastidor de la maqueta, creé también la electrónica, la programé. Utilicé en este caso actuadores como pueden ser los LEDs. Utilicé impresión 3D para crear una caja que pueda integrar todos los elementos. Este es el proceso de ensamblaje de lo que es toda la maqueta. Como veis es todo modular y está fresado y se puede replicar en cualquier lado del mundo porque todos los archivos están documentados en la página web. El modelado de del paisaje realizado con composites. Todo va encajando poco a poco para al final tener una maqueta real, ¿vale? Que se pueda acoplar a otras maquetas y que al paso del tren va a funcionar el cierre del paso nivel y va a poder abrirse de nuevo cuando haya pasado el paso nivel. Y bueno, este es el resultado de mi maqueta y de mi proyecto final. A ver si pasa esto. Pero también hay una cosa. Durante el Fab Academy se aprende de qué. Se aprende de los errores, se aprende a medir muy bien el tiempo, a calcular los tiempos, a documentar. Por eso decimos siempre que no todo sale a la primera y es muy importante gestionar el tiempo. En mi caso, si os fijasteis antes, estaba explicando el corte láser y enseñaba cómo se doblaba una pieza de metacrilato. Para conseguir esa pieza de metacrilato no salió a la primera. Tuve que hacer varias pruebas durante una tarde completa y al final conseguí esa pieza, ¿vale? En el caso de la electrónica, lo mismo. Este pequeño microcontrolador hay a veces que sufre, ¿vale? Y se destruye, ¿vale? Por una mala manipulación, con lo cual tenemos que retirarlo y sustituirlo y colocar otro nuevo, ¿vale? La pieza que os enseñaba antes de la CNC, que se va doblando, que es madera de 18 milímetros de espesor y se va doblando, no todo sale a la primera, con lo cual hay a veces que se rompe. En el molding and casting, lo mismo, por un fallo de diseño, ahí necesitaba que entrara la silicona. O, por ejemplo, el composite, por un mal, digamos, seguimiento de las instrucciones,
pues se me quedó pegada lo que es, digamos, una manta que sirve para retirar el exceso de resina, ¿vale? Es decir, no todo sale a la primera y es muy importante aprender de esos errores para no volverlos a cometer en el futuro. Y sobre todo la gestión del tiempo. Hoy en día, cuando nos piden un proyecto, no podemos decir 2, 3 semanas. Tenemos que saber qué es lo que hay detrás, ¿vale? Y otro de los puntos más importantes es documentar. En mi caso, este es el ejemplo de Frank, que es también un instructor del Fab Academy, y él recomienda siempre una libreta de papel, porque no sabemos lo que vamos a hacer el día de mañana. Con lo cual, si yo he escrito el proceso de lo que he seguido, al final, mañana, cuando me vuelva a poner otra vez sobre el mismo proceso, sabré en qué punto me he quedado, ¿vale? En este caso, Hans me pidió que os pusiera diferentes ejemplos de esa fabricación digital, ¿vale? De eso que podemos aprender en el Fab Academy y dónde puede ir más allá. En mi caso, yo hice una maqueta modular, ferroviaria, pero también existe proyectos para el entorno médico, ¿vale? En el año 2020 ocurrió la pandemia, ¿vale? Y con el COVID se desarrollaron diferentes proyectos dentro digamos, de la FabLab Network, es decir, de la red de los FabLabs, ¿vale? Se hicieron diferentes charlas a lo largo de todo ese año y se prototiparon sobre todo las pantallas, esas pantallas que veíais que llevaban los médicos, ¿vale? Pues se prototiparon en los FabLabs. Al final, tú tienes una gran red a lo largo del mundo y puedes prototipar rápidamente dichas pantallas o dichos elementos que se fueron probando, ¿vale? Materiales. Hoy en día la revolución para mí son los materiales. Estamos en un proceso en el que estamos descubriendo cada día materiales nuevos. Pero también hay algo muy importante, es decir, reutilizar esos materiales. Y para ello nace una plataforma que es Materium, donde puedes reutilizar materiales del día a día, como pueden ser las cáscaras de huevo, eh, em, las cáscaras de mejillones o diferentes elementos, o por ejemplo los pozos de café, y crear otros nuevos materiales, ¿vale? Materiales bioplásticos o biocompostables. También se pueden crear robots, ¿vale? Podemos crear robots desde un FabLab, podemos fresar todas las partes, podemos diseñar la electrónica, ensamblarlo, prototiparlo, es un prototipado rápido, y podemos crear diferentes robots. Inflatables, ya os enseñé antes un ejemplo de los inflatables con silicona, pero también se puede hacer con eh, vinilo textil, ¿vale? Y se pueden crear estructuras, como por ejemplo el de este cochecito, que es toda esta estructura está hecha con inflatables, ¿vale? Muebles. Gracias a la fresadora CNC se pueden crear diferentes muebles. En mi caso hice una mesa, pero por ejemplo aquí veis en un FabLab de Israel diferentes muebles creados, mesas, sillas, sitios para sentarse y demás. Y se pueden crear muy rápidamente y se pueden distribuir dichos planos a lo largo del mundo. Casas, muchos de vosotros sois arquitectos. Bueno, pues en el FAB 10, que se celebró en Barcelona, se construyó una casa, ¿vale? A tamaño real, con todos los elementos interiormente y era una casa sostenible. Tenía sus paneles solares, tenía toda la climatización era ecológica y demás. Entonces, todo esto se puede crear desde un FabLab, por ejemplo. Ciudades. Existe lo que se llama la Fab Foundation, Fab City Foundation, ¿vale? Donde se trata que diferentes ciudades de todo el mundo, con una fecha límite, por ejemplo, en el año 2030 será en Barcelona, habrá diferentes Fab Labs en cada barrio, ¿vale? Todos ellos conectados. Y tú, por ejemplo, estés en casa y necesitas crear algo, porque se te ha roto algo, podrías ir a un Fab Lab y podrías imprimir esa pieza que se te ha roto o ese recambio para esa pieza que necesitabas y al final lo que queda es que todo el consumo se hace, digamos, en el barrio. Es decir, yo no tengo que traerme una pieza desde China para poder reparar mi máquina, sino que simplemente voy a poderla reparar en el barrio, ¿vale? Con lo cual es una economía circular y es alrededor de un barrio, ¿vale? ¿Y el futuro? Pues el futuro os recomiendo que el próximo año, en el año 2025, os enroléis en el Fab Academy, ¿vale? Están abiertas las aplicaciones y en enero arranca un nuevo ciclo, ¿vale? Con lo cual, os animo a todos a que le preguntéis a Hans o a diferentes compañeros que habéis tenido, que tenéis allí en la universidad,
para preguntarle cómo es el Fab Academy y os enroléis. ¿Vale? Y siempre quiero agradecer a mis dos mentores, tanto Nuria, que es la manager del FALAB León, como mi compitrueno Pablo, que al final aprendo de ellos cada día, descubro cosas con ellos, lo documentamos para la red y estamos siempre para ayudar a otros. Así que os dejo aquí mi página web, me podéis localizar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, o donde haga falta. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Creo que ahí la exposición ha sido muy clara, muy interesante además, porque de una manera u otra la idea es, ¿no?, insertar esto del Fab Lab, Fab Academy, ¿no?, a toda parte y principalmente acá a Sudamérica, ¿no?, que esto es, tenemos una pequeña brecha. Ok, Ujú. continuando entonces con la exposición, voy a presentar a Pablo. Pablo, Hola, buenos días, ¿qué hola, tal? buenos días. Soy Ujú. Pablo. Gracias a Hans, sobre todo, que es el que nos ha traído aquí amablemente, sí, sin arrastrarnos de las orejas, y a la Universidad Científica del Sur por invitarnos al webinar. Yo os voy a contar un poco más, una experiencia personal de lo que he vivido a través del FAB Academy. El FAB Academy realmente ha cambiado mi vida y cómo la he vivido. Voy a compartir mi pequeña presentación. ¿Puedo? A ver. Vale, creo que ya la veis. Que la he titulado El FAB Academy cambió mi vida, porque realmente es así. Os cuento. eh, Cuando yo empecé en el 2011, ¿vale? En 2011 yo era programador, era técnico superior de desarrollo de aplicaciones, era formado en sistemas operativos y en redes de ordenadores, o sea, era una persona muy técnica, pero solamente digital. Yo trabajaba con ordenadores y no quería saber nada de las cosas físicas. Hasta que, por un casual, descubro el Fab Lab León, me enseñan todo lo que tienen aquí y quedo increíblemente maravillado por lo que se podía hacer, porque realmente yo era un apasionado del open software y el Fab Lab realmente es como apertura para que tú puedas hacer casi cualquier cosa físicamente. Yo ya sabía cómo se hacía digitalmente, pero físicamente no tenía ni idea de cómo se hacían las cosas. Entonces me metí ahí al Fab Lab León en 2011 y me dijeron que había un máster en fabricación digital que se llamaba Fab Academy. Así que en el 2012 empiezo mi andadura por el Fab Academy. Empiezo mi formación dentro de Fab Academy. Y este programa es un antes y un después en mi vida. Después de conocer a ese señor que tenéis abajo a la izquierda en la videoconferencia, que se llama Neil Gershenfeld, el cual dice que en un futuro todos podremos fabricar lo que nos dé la gana. O sea, para mí es un cambio de, de pensamiento. Pero hay muchos aprendizajes que tenéis que hacer antes de poder hacer casi cualquier cosa. Eso ya lo ha explicado Adrián, de todas las técnicas, todos los procesos que se pueden hacer en un Fab Academy. Eh, entonces, mi Fab Academy fue una montaña rusa de pasión y desesperación a partes iguales. Ahí a la izquierda veis, por ejemplo, mi proyecto de CNC, que era un arcade. Yo monté un arcade por mí mismo, con lo cual, a partir de ahí, creí que cualquier cosa que yo pensara podría realmente fabricarlo. Hasta que llegué a la parte de la electrónica, esa cara que tenéis ahí en medio. La electrónica para mí era totalmente desconocida, no tenía ni idea de electrónica. Pues esa plaquita que tenéis ahí, que es como la primera que se hace dentro del Fab Academy, me costó 2 meses hacer que funcionara. Claro, cuando la hice funcionar, para mí fue un subidón. Fue de repente decir, vale, ahora ya puedo fabricar cosas con un arcade y además podría fabricar mi electrónica desde cero. Y claro, a partir de ahí el Fab Academy fue disfrutar de los compañeros que tenía en mi año. En Fab Lab León en ese año fuimos seis alumnos y la verdad es que cuando tienes más alumnos se disfruta muchísimo más. Y al final yo conseguí mi diploma. Me diplomé como graduado del Fab Academy en el año 2003, y hace bastante. Ahí abajo os dejo el link de mi documentación, que es bastante mala, por cierto, pero ahí está. Entonces, os doy mis consejos después de haber vivido 6 meses de Fab Academy a tope. El primero que no es un curso. No lo penséis como un curso de donde me van a enseñar cosas. Realmente es una experiencia que vosotros vais a pasar durante 6 meses junto con otros 200, 300 o 400 alumnos en todo el mundo. Si lo pensáis como un curso, vais a esperar que os den técnica. Y realmente esto es una forma de pensar diferente. Durante esos 6 meses tenéis que exprimir todo el tiempo que tengáis disponible para dedicarlo al Fab Academy. Quitando la parte de comer, dormir y respirar, que entiendo que son más o menos imposibles de obviar, el resto del tiempo tenéis que estar pensando en el Fab Academy.
porque así es cuando realmente vais a exprimir esta formación. Luego os recomiendo que os expongáis. Muchas veces no queremos dar la cara, no queremos poner la webcam, no queremos hablar, no queremos hacer cosas simplemente porque pensamos que vamos a fracasar o que estamos contando chorradas o que realmente eso es lo que os evita disfrutar una experiencia completa dentro del Fab Academy. Compartir vuestra experiencia con otras personas probablemente ayuda a otras personas y a vosotros mismos al hacerlo. Y hacer amigos, ¿vale? El Fab Academy vais a encontrar un montón de gente súper interesante de todos los tipos y colores y esas personas están viviendo exactamente lo mismo que tú durante esos 6 meses. Con lo cual van a entender todo lo que tú cuentes. Si vas a un bar, si vas a una reunión de amigos y hablas del Fab Academy, nadie va a entender lo que estás pasando. Pero en el Fab Academy hay gente por todo el mundo que hace lo mismo que tú. Entonces, intenta involucrarte en las relaciones personales con otras personas que estén cursando el mismo año que tú. Esos son mis consejos. Una vez que terminé el Fab Academy, en el 2014, me comprometí con Fab Lab León. Dije, va, yo me quedo aquí, voy a hacer trabajos para vosotros, voy a hacer cosas. Y me convierto en instructor, que es como una especie de guía para los próximos estudiantes. Siempre a la sombra de Nuria Robles, que como dijo Adrián, es como nuestra manager, gurú y todo lo que nos ha convertido en lo que somos, es ella. Y por fin, ese año puedo participar en mi primer Fab Event en Barcelona. Un Fab Event es una reunión mundial de personas que trabajan, viven o han estado en un Fab Lab. Con lo cual, las conversaciones que podéis tener en este espacio, ahí la foto es muy mala, pero toda esa gente son managers, estudiantes del Fab Academy, personas relacionadas con los Fab Labs. Podéis hablar de cosas increíbles con ellos. Y además, como ven de diferentes partes del mundo, porque es una reunión mundial, podéis disfrutar de todo lo que aprenden, lo que aprendéis de ellos. Les podéis contar por lo que vosotros sabéis, o compartir vuestra experiencia, vuestra información, vuestro conocimiento. Y además podéis conocer a gente como Neil Gershenfeld. Neil Gershenfeld, que es el director del Centro de Bits y Átomos del MIT, que así dicho, pues yo lo digo por aquí por León y no saben muy bien lo que es el MIT, pero entiendo que la mayoría de gente en el mundo sabe que el MIT es el centro más importante de referencia en cuanto a tecnología y es una persona importante. Y lo tienes ahí. Puedes hablar con él y gastar bromas bueno, muchas bromas no, pero, pero realmente tienes acceso a ciertas personas que de otra manera no tendrías por haber participado en el Fab Academy. Entonces, en el Fab 10 pudimos ver, por ejemplo, ese de la izquierda era un pabellón construido totalmente con la fresadora CNC. Estaba en las afueras del espacio donde hacíamos el evento y allí te podías meter y disfrutar. Todos los planos de ese sitio están documentados, con lo cual yo podría replicarlo en mi Fab Lab. Y a la derecha vemos el prototipo de un coche que hicieron también en el Fab 10. Esto estoy hablando de 2014, hace 10 años. También hecho con fresadora CNC y la documentación está disponible para todo aquel que la quiera. Si os fijáis, son proyectos que cuadran un poco con lo que vosotros más o menos tenéis en la cabeza, que es la arquitectura, el diseño digital o el diseño de interiores. Pueden ser cosas que a vosotros os valgan en un futuro. Claro, yo esto lo vi y en el 2015 inicié mi proyecto emprendedor. Yo aquí dentro de León tengo una marca que se llama Fabrico Tus Ideas, en la cual aplico lo que yo he aprendido en el Fab Academy a objetos o consultas que me hace la gente, necesidades que tiene algún emprendedor de crear producto. Crear producto a través de la fabricación digital. Como por ejemplo, en el 2016 hice esta oficina. Esta oficina está totalmente fabricada con fresadora CNC. Los muebles son de código abierto. Hay una página web que se llama OpenDesk, donde vosotros podéis descargaros los muebles y adaptarlos a las necesidades que tengáis. Pues todo lo que veis aquí, menos los ordenadores y los libros, el resto lo fabricamos con la fresadora de Fab Lab León y lo montamos en un espacio, una oficina de verdad, de una empresa que quería tener esos muebles porque les molaba. Pero luego también podéis desarrollar producto. Este de la izquierda, por ejemplo, es un botellero hecho a medida para una botella específica de un productor de vino de la zona. Está hecho con madera de 3 milímetros, parece bastante sencillo, pero ese producto nunca lo vas a tener en Internet, nunca lo vas a encontrar en AliExpress. Es una cosa que estás haciendo específicamente para esa persona. Y todo esto lo puedo hacer gracias a lo que aprendí en el Fab Academy. Gracias a que yo puedo combinar diferentes técnicas o diferentes fabricaciones para crear los productos que yo quiero.
Y luego llegó 2009, bueno, el año aparte, justo antes de la pandemia, relacionado con el FAB Academy. Hay una reunión mundial de instructores. Todos los que hacen de instructores a través del FAB Academy a los alumnos locales se reúnen en un punto del mundo para ver las mejoras que podemos hacer en el máster, ver qué se puede añadir, qué productos, qué procesos, qué máquinas podemos investigar. Y eso nos permite viajar por todo el mundo. Que al final, ese Instructor Bootcamp que se celebró en 2019 fue en Kerala, en la India. Yo me fui allí y estuve con Neil Gershofer, con otros increíbles instructores del mundo, y me volví para León diciendo, pues yo necesito más, yo quiero ir a otros sitios. Pues a los 2 años fue en Finlandia y también me fui para allí a disfrutar de los amigos, que ya al final terminan siendo mis amigos, pero también para aprender técnicas, fabricaciones, cosas muy top que probablemente los pueda traer a León y empezar a investigar sobre ellos. Como veis, gracias al FAB Academy yo he podido viajar por todos estos sitios. Fui a Kerala, fui a Ámsterdam, luego fuimos a Bolu, estuve en Barcelona, estuvimos en Puebla este verano con el FAB Event y en el futuro tenemos el Instructor Bootcamp en Perú y al final tendremos una visita a Boston. Todo esto relacionado con el FAB Academy, ¿vale? ¿Qué va a pasar de aquí al futuro? Pues eso ya creo que va a depender más de vosotros que de mí. Yo lo que os digo es que el FAB Academy ha cambiado mi vida porque mi trabajo ha cambiado. Dejo de ser programador y me convierto en fabricante digital. Aprendo mucho más siendo parte del FAB Academy que lo que podría aprender incluso en la universidad o a través de videotutoriales o lo que queráis. Realmente aprendo más de otro. Y además tengo la posibilidad de viajar a espacios, sitios, lugares donde hay un Fab Lab, gente que conozco a través del FAB Academy y que probablemente tenga un acceso mucho más fácil que si yo no perteneciera a esta red de increíbles personas que tenemos en el FAB Academy. Y creo que esto es todo. Espero haberos dejado con buen sabor de boca, sobre todo en mi experiencia personal y mi pasión por el FAB Academy. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, estoy aquí para contestarla. Sí, muchas gracias, Pablo, también ahí por la oportunidad de tenerte aquí. La verdad que es, bueno, de mi parte estoy emocionado, ¿no? Por tener a mis dos maestros que justo me han apoyado, digamos, ante este camino. Y un poco yo, antes de entrar cabeza un poco en lo que es las preguntas, quiero un poco explicar, en este caso a los alumnos y docentes si es que se encuentran aquí, un poco la aplicación, ¿no? Que hay, o que hay por todo el mundo sobre la fabricación digital, ya un poco más directa relacionada, ¿no? A lo que es nuestras carreras en este caso. Por ejemplo, ¿no? En la aplicación de lo que es la arquitectura, ¿no? Hay la impresión 3D de edificios, ¿no? Ya poco a poco se ha ido implementando y ha ido aumentando, digamos, la escala, ¿no? Uno de los pioneros, digamos, en la impresión 3D a gran escala es Icon, junto a BIG, que muchos aquí arquitectos conocen, que es el estudio de Jark Angels Group, que es desarrollada, ¿no? Que fue desarrollada por Lennart, que más o menos tiene ese concepto, ¿no? En la fabricación digital. Poco a poco, ¿no? Esto tiene un proceso, obviamente, donde la idea es que construir viviendas, ¿no? Y formar un vecindario a partir de este tipo de impresión o ese tipo de construcción, ¿no? Y que lo haga un poco más sostenible, ¿no? Ya que se ahorra mucho, digamos, en porcentajes, ¿no? De tiempo, de tanto de recursos. Entonces, poco a poco, hoy en día ya la fabricación digital, como mencionaron mis maestros en este caso, ¿no? Ha ido cambiando y obviamente no solamente se ve a una escala, ¿no? Sino también ya está aumentando, ¿no? En este caso también acá podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver la máquina, ¿no? Al lado derecho inferior, de cómo esto ha ido evolucionando y cómo va generando estos espacios, estas formas, esta característica de textura, en este caso de los cerramientos, ¿no? Y, y cómo se puede lograr, ¿no? Con formas orgánicas y obviamente poco a poco ha ido aumentando y se está trabajando en ello, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una propuesta de una vivienda que justo hace la misma empresa, de Icon House Zero, que es una propuesta que ya usan, digamos, esta valoración y lo mezclan con lo que es la madera, ¿no? Que acá, bueno, hoy en día la científica está, digamos, trabajando, ¿no? Está especializándose más en madera. Entonces, más o menos aquí pueden ver proyectos que obviamente no solamente la idea es tomar
digamos, la fabricación digital, sino también mezclar con otro tipo de sistemas, otro tipo de tecnología, y obviamente lograr, ¿no? El objetivo de, como dice el título, nuestras ideas, ¿no? El propósito de esto. Así también, por ejemplo, ¿no? La misma empresa genera un tipo de, una propuesta así muy alucinante que tal vez algún momento, algún día estaremos hablando de ello, que es como que el proyecto Olympus de Icons, que es, bueno, digamos, ir hacia otros planetas, a empezar a construir ya, ¿no? Nuestros propios prototipos de vivienda, ¿no? Y esto usando máquinas, en realidad, que ya solas ellas van a operar, van a empezar a construir, y como puede ver al lado derecho, se puede ir generando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Tal vez la idea es un poco, hoy en día, bueno, un poco rara tal vez, pero es un poco lo que, a lo que se va yendo, ¿no? Y a lo que ellos van proponiendo, van teniendo esas ideas que en algún momento no sabemos si puede ser posible o no. Así también, como ya mencionó, bueno, tanto Pablo y Adrián, ¿no? Hay inmobiliarios que en este caso se usa con estructuras complejas y un poco ya se puede ir viendo ahí en la científica, ¿no? Que un poco la idea es implementar este tipo de mobiliarios. Lamentablemente por el tema de estos inconvenientes iba a haber justo un taller de esto, ¿no? De mobiliarios, pero por todo lo que ha pasado o lo que está pasando, digamos, ahorita el país, un poco se complicó. Entonces la idea era conseguir este tipo y darles enseñanza a ustedes, en este caso a los alumnos o docentes también, para que puedan ir aprendiendo y hacer, digamos, en este caso, estos muebles, ¿no? Muy complejos que obviamente con la CNC se puede realizar. Así también, por otro lado, tenemos a lo que es el Fab House, que este es justo digamos, un proyecto open source, que un poco es la WikiHouse, ¿no? Que viene inspirada de ella, o Airchips, que favorece no solo una vida ecológica, como dice ahí, sino es asequible, ¿no? Es construir una vivienda a partir de, ¿no? De estos paneles, digamos, de OCB, ¿no? De distintos tipos, y lograr, ¿no? Una vivienda pequeña, ¿no? Como se ve en la imagen izquierda. Y la idea es, ¿no? Tratar, ¿no? De obtener y aprovechar todo lo que, digamos, aprendemos durante este Fab Academy y seguir trabajando y investigando más, conocer el material, conocer la tecnología, conocer el material. Creo que es algo muy importante que nos deja, ¿no? Creo que esa es la mayor enseñanza que podemos obtener, y no solamente obviamente el Fab Academy, sino también en nuestra vida profesional. Luego en el arte, ¿no? Un tema que tal vez muchos aquí también son diseñadores, gráfico, ¿no? Futuros diseñadores gráficos. También hay, por ejemplo, esta artista que es Arno Brichev, que es una artista contemporánea, ¿no? Que emplea en este caso corte láser y impresión 3D para crear esculturas, en este caso vestimenta muy compleja, ¿no? Y que al final se puede lograr, ¿no? Como pueden ver ahí al lado derecho, hay muchas, ¿no? Mucha forma de poder lograr y ya se está también trabajando en ello, ¿no? Luego tenemos en el arte, ¿no? Es un poco esto, es la fabricación digital en que permite crear también instalaciones artísticas interactivas con componentes electrónicos y sensores, ¿no? Donde de una manera te tratan de llevar al lugar, estos lugares magníficos que tal vez hoy es imposible no estar. Y la idea es que tengan esa vivencia. Por ejemplo, esto es un proyecto que ahorita es de TeamLab, ¿no? La empresa se llama TeamLab, que lo que hacen es, ¿no? En este caso es colocarte, y cuando tú estás parado puedes vivir la experiencia, ¿no? De este tipo de manera, usando estas tecnologías, como dice, componentes electrónicos y sensores. Y también tenemos en la salud, que ahí justo el maestro Adrián mencionó, ¿no? Un poco de lo que se está logrando, y también, por ejemplo, es una empresa, un Enable, ¿no? Que es una red de prótesis que crea, en este caso, manos para niños, usando todo lo que es impresión 3D, ¿no? Entonces, esta imagen de la parte derecha que yo coloqué, digamos, es un poco cómo se debe trabajar y cuál es la idea de esta fabricación digital, ¿no? Es apoyar, ¿no? Y lograr todo lo que en este momento digamos, algunas cosas que obviamente es imposible, pero la idea es apoyar y aprovechar todo lo que son estas tecnologías, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, un poco lo que quería dar como un tema, una aplicación, ¿no? Que ya maestros lo han mencionado al principio, y es mostrarles que obviamente sí se puede, ¿no? Se puede con esta tecnología, y a partir del conocimiento de lo que es el Fab Labs y Fab Academy, se puede trabajar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, todos los que están en la reunión, si quieren una consulta, lo bueno que ir al Teams, que pueden abrir su micrófono, pueden consultar, no sé si a mí directamente, o al maestro Adrián, o al maestro Pablo, para que puedan, si tienen alguna duda o una consulta, o por el chat también lo pueden No dejar. tengáis miedo, venga. No Preguntad. comemos. No comen, no comen.
Y ahí La verdad también, es que hay un bueno, montón de aplicaciones en cuanto a diseño. ujú, Los diseños, los que hacen diseño digital tienen mucho avanzado porque al final toda la fabricación depende de un diseño y ellos son muy, muy creativos. ujú. Sí, La lo pueden levantar. La Ujú, sí, WikiHouse que enseñabas, Hans, es de una exalumna del Fab Academy también. ujú, exacto. Entonces ahí lo encontré justo investigando un poco. Sí. Ahí igual ahí en el chat le estoy colocando, bueno, en este caso, ustedes saben, tanto mi persona como mi compañera Marjorie, hemos estado en el Fab Academy este año. Entonces, somos graduados, entonces de una manera u otra hemos, ¿no? Para que puedan revisar un poco todo el trabajo que se realizó, no tanto mi persona, y obviamente con el apoyo, en mi caso, con el apoyo de Adrián y Pablo, que ahí estaban ahí ayudándome con el objetivo claro, ¿no? Entonces, chicos, si tienen alguna duda, una consulta, quieren saber más, como le mencioné al principio, bueno, nosotros tanto como Mallory tenemos la intención de mostrarles a ustedes el Fab Lab, ¿no? En este caso de manera física y también hacer estos talleres, ¿no? Que de una manera u otra lidera mostrarles, ¿no? Qué es lo que se puede lograr y qué es lo que aún se puede seguir trabajando. Pero, bueno, si tienen alguna duda, una consulta, estamos bien, a escucharlos o a leerlos en este caso también. No dejéis de aprovechar la oportunidad de visitar un Fab Lab, de conocer lo que hace Hans y su equipo y luego decidir. Al final, si no sabes lo que hay, eh, es muy difícil que decidas participar o no. Sí, bueno, creo que aceptar. Ok. Tal vez una consulta que, bueno, ahorita que a veces están escribiendo, Adrián o Pablo, ¿hay, no? ¿Hay también tipo becas que se puede para aplicar al Fab Academy? O, Depende de cada nodo, en este caso, de cada espacio. Este año, por ejemplo, voy a abrir la página. Un segundo. Podéis ver cuántos nodos hay alrededor vuestro. Bueno, la página es esta. Estoy compartiéndola aquí. A ver, aquí está. Entonces, la página es esta. Si quieres aplicar como alumno está aquí y este es el listado con todos los nodos que hay, ¿vale? Entonces, ujú, por ejemplo, en Lima existe el de la UTEC y hay el de SAM y está el de la Universidad de Lima. Al sur está Arequipa y esto ya es Ecuador, que es Quito. ujú, Digamos que todos los nodos están conectados a lo largo del mundo y, y aquí podéis ver, digamos, pues lo que se necesita. Si quiero ser estudiante, pues aquí tenemos el proceso para aplicar y demás. Las clases, que es lo que os he explicado yo anteriormente, son de 3 horas, son en inglés, son todos los miércoles a las 9 de la mañana, hora Boston. Para vosotros creo que es las 8, ¿puede ser, ujú. Hans? Sí, es Las las 8 de 8. la Ujú, mañana. Vais a tener que asistir a las clases, tenéis una instrucción local y luego hay dos tipos, que es evaluación local, es decir, con tu propio instructor, y una evaluación global. Hay una revisión semanal, ¿vale? A lo largo de todos los miércoles. La primera hora y media es una revisión y después de presentar el proyecto están las evaluaciones, ¿vale? Con lo cual eso. Y luego el momento más importante es la graduación, que se celebra, como Pablo explicó, durante el FAB-Event. El próximo año será en la República Checa, que será el FAB 25, y este año fue en Puebla, que fue el FAB 24. ujú. Así es. Ok, entonces ahí Hay vamos a... espacios, hay Sí. espacios que sí te hacen una aportación económica a tu Fab Academy, pero es cada espacio. Sí, No hay una central. Cada espacio gestiona a sus alumnos como quiere. Y al final sí que sabemos, por ejemplo, en España sí que hay algunas becas en algunos espacios de Fab Labs que podrían acceder. Así que Ujú, sí, el precio la verdad es que es un hándicap, pero ujú. yo creo que al final, después de 6 meses, merece la pena.
merece la pena Así gastar es. ese dinero en, no, como ya os he dicho, no solo en aprender la técnica, sino en disfrutar y dedicarle el tiempo necesario a esa formación. Ujú. Sí, además creo que es, digamos, es algo añadido, ¿no? Que le das, obviamente uno continúa con la carrera, pero es algo que te puede aportar más. Entonces, un poco por ahí también lo de... A ver, Evelyn pregunta, ¿hay algún límite en términos de la personalización que ofrece la fabricación digital, ya sea por costo o viabilidad técnica? Mm, Adrián, Pablo. Los límites hay, pero si os Ujú, acordáis, yo empecé en 2012, Adrián en 2014, y teníamos impresoras de madera, impresoras 3D de madera, con un tamaño así para imprimir. O sea, ujú, la fabricación digital va evolucionando tan rápido como los ordenadores, realmente. Entonces, impresoras que ahora mismo os parecen normales, que pueden imprimir rápido, piezas bastante precisas, eso antes no existía. Y nosotros teníamos que encontrar otros procesos, porque la fabricación digital lo que te permite es cambiar de proceso en función de lo que necesitas. Como explicó Adrián, tú tienes moldes con los que puedes hacer piezas casi perfectas. Ahora realmente con las impresoras de resina ya no necesitarías casi hacer moldes. Y esa es la técnica que va avanzando. Entonces, la limitación que puedes tener con la fabricación digital, estoy seguro de que va a desaparecer en X años. Cuando necesites algo y realmente no puedas acceder porque es una máquina industrial, porque realmente no puedes afrontar el coste, con esperar unos años, al final todo ese proceso vuelve a los usuarios y podrás tener máquinas en tu casa. Podrás tener un Fab Lab en tu casa, entero. ujú, Sí, fue algo que ocurrió durante la pandemia, es decir, al final los alumnos remotamente tenían un FAT Lab en su casa, es decir, una pequeña fresadora de circuitos, una impresora 3D y un plotter, y simplemente con esas tres máquinas podrías hacer casi todo el Fab Academy. Como bien dice Pablo, yo creo que también hay una cosa, es decir, podrías tener limitación de las máquinas y limitación de los materiales. Por ejemplo, un límite que te impone es la cortadora láser, no puedes cortar, por ejemplo, un material que contenga cloro, pero eso ya es algo que te lo marca el fabricante y que no podrías hacer, ¿vale? Pero hay otro tipo de materiales que podrías utilizar en la cortadora láser que te va a resultar mucho más fácil y sencillo y al final hay una cosa que ha explicado antes Pablo, que es la combinación de diferentes procesos de fabricación digital. Tú en un proyecto igual no solo te centras en algo que es corte láser, sino que al final le combinas corte láser 3D, personalización con vinilo, es decir, al final un proyecto es la combinación de diferentes técnicas para sacarlo adelante. Sobre la parte del costo, pues bueno, dependerá del material que quieras gastarte y de la máquina que quieras gastarte. Puedes tener una impresora 3D de resina valorada en $3.000, pero también puedes tener una impresora 3D de resina de $210. Con lo cual, la diferencia va a ser que, pues seguramente en tiempo, en calidad, ¿vale? Pero eso está en la balanza. Si quieres ujú. rentabilidad o quieres precisión o si Pero ahí quieres puedes adaptar el rapidez. diseño en función de la máquina que tengas. Porque tú Claro. controlas todo. Tú controlas el proceso entero. Desde el diseño a la fabricación. No es que yo diseñe algo y lo mande a fabricar y no me salga. No. Es que yo puedo cambiar el diseño en función de mi máquina. Y eso te da una capacidad brutal para adaptarte a cualquier inconveniente que puedas tener. Luego hay limitaciones, pero Ujú. ahí ya tienes que Sí, ver qué necesidades tienes y cómo lo puedes hacer. exacto, claro. Igual como dicen, creo que en un momento ya cada uno va a tener sus propias máquinas, ¿no? En casa va a estar ahí con una impresora 3D, con una corte láser, entonces ahí vas a poder lograr todo, ¿no? Y bueno, en este caso, arquitecto, ¿no? También es necesario a veces para realizar las maquetas, todo ello, entonces un poco también por ahí se dirige, ¿no? Entonces, chicos, no sé si tienen más consultas, me preguntas, si no, yo de verdad agradezco, Adrián, Pablo, por estar aquí, ¿no? Hemos compartido 6 meses, de verdad, muy duros, pero la verdad que ha sido muy satisfactorio. Entonces, la verdad que un gusto tenerlos aquí y otra vez voy a tenerlo en cuenta para una próxima invitación, para tenerlos otra vez por aquí. Gracias a ti, Hans. Un placer. Y todos los alumnos que tenéis aquí, hay un montón de gente. Sí, hay 51 personas conectadas. Eso es. De verdad, ir a preguntar a ver qué es un Fab Lab. Hay que preguntar qué es un poco. Entonces, ahí Muchas ya entonces gracias cualquier cosa le voy por escribiendo todo. y bueno, espero que los alumnos ahí
ya tengan más conocimiento sobre el Fab Labs y el Fab Academy. Así que muchas gracias, Adrián, Pablo, por todo Muchas por gracias. su tiempo. Gracias. Adiós. A ver, hay una pregunta, Ah, sí, última, antes que se vaya. última. De Carmen. Dice, ¿siente que la imaginación es un punto importante al elaborar estos proyectos? ¿Y qué tan importante es en el diseño, perdón, digital para la elaboración de un proyecto? Muy Para buena eso pregunta. tiene Pablo su empresa. Fabrico tus ideas. Fábrica de ideas. Efectivamente, si no tienes capacidad de diseño, ahora en Internet está todo. Tienes capacidad de encontrar un diseño que se acerque a lo que tú necesitas y modificarlo solo con las especificaciones que tú quieres tener específicas para eso. Ujú. Si sabes diseñar y no sabes manejar máquinas, lo mismo. Hay máquinas que te facilitan mucho esa tarea. ¿Realmente es importante tener imaginación? Sí. Tienes que pensar fuera de la caja y no hacer sillas normales y empezar a hacer cosas raras, porque una de las cosas que decía Neil es que en la fabricación digital el prototipo se convierte en el objeto. O sea, tú cuando haces un prototipo de una silla, esa silla ya es funcional, ya existe, ya la has diseñado, la has fabricado y es un producto. ¿Que solo le gusta a una persona? ¿Que eres tú? Bien, pero es un producto. Y cualquier otra modificación que tú puedes hacer a esa silla la hará única. Y al final, la fabricación digital te permite que tanto una como 100 tengan el mismo coste. Porque tú puedes hacer una tirada de uno y ya está, tienes una silla. ¿Que quieres hacer 100? Pues es el mismo diseño varias veces. Entonces es lo divertido de la fabricación. Puedes no tener ideas y encontrarlas en otro sitio, porque al final Internet es un sitio donde compartimos la información. O puedes no tener máquinas, pero tener acceso a un Fab Lab que te puedan ayudar para, tengo una idea genial, voy a intentar hacerlo. Pues igual hay gente que te puede ayudar como Hans o Sofá. Yo creo que es interesante que conozcáis este mundo. Sí, bueno, ahorita justo quería, para ya culminar, que justo tenemos otra charla y para no quitarles mucho el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Aquí tienen si se puede ver, son proyectos, ¿no? Aquí, justo en la página que compartió maestro Adrián, hay proyectos que ustedes pueden un poco ver y observar y obviamente van a aprender muchas cosas, ¿no? La idea es que ustedes analicen y vean que en realidad todo se puede realizar, ¿no? Hoy en día, ¿no? Ya no hay como que un límite de sí. Entonces, yo creo que a partir de conocer el uso de las máquinas, las limitaciones y todo ello, es posible. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahora, bueno, en la científica con el FAB, es apoyarlos a ustedes a realizar estos prototipos, ¿no? De muebles en este caso, ¿no? O distintos otros objetos que la verdad no sean un límite y hasta ustedes mismos se pueden llevar, ¿no? Entonces ahí poco a poco ya, pasando los meses o años en este caso, van a estar ahí viendo ya más muebles de hecho en CNC o algo así, en la científica que ya hechos, digamos, por proveedores, ¿no? Entonces, esa es la idea, bueno, esa es la intención y ese es el objetivo, digamos, de la carrera y también obviamente de lo que es ¿no? La científica para evitar, o mejor dicho, para mantener la sostenibilidad. Entonces, es a partir de ahí, chicos. Entonces, poco a poco ya se ven notando noticias, van a tener noticias, también se van a unir al equipo. Entonces, poco a poco vamos a ir creciendo y obviamente ya logrando los objetivos de, por ejemplo, convertirse en un nodo y formar parte de todo lo que es el Fab Academy para que puedan, ¿no? Los futuros y tanto ustedes compartir. Entonces, nada, otra vez, Adrián y Pablo, muchas gracias por todo. Vamos a pasar a la siguiente exposición, pero ha sido magnífico verlos otra vez y estamos ahí en conversación para cualquier otra invitación. Gracias, Hans. Muchas gracias, Hans, y a la universidad. Ok, muchas gracias. Adiós. Adiós. Ok, un momento, por favor. Vamos a... Ok, ok chicos, entonces para continuar lo que es este webinar,
Sí, vamos a pasar al siguiente. Voy a presentar en este caso, a la invitada, ¿no? Ella, bueno, la charla se titula Reducción del consumo energético a partir del uso de fachadas ventiladas. Ella es Kelly Guerrero, arquitecta, titulada de la UNI en 2011. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y ejecución de obras. Posee un diplomado en gerencia y gestión de proyectos de la UNI, además de la certificación BEDC 2020 de la Universidad de Stanford y un máster en construcción avanzada de edificación de 2022 por la Universidad Politécnica de Cataluña. Arquitecta Kelly, ¿está ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Buenos tal? días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días por allá. Hans, ¿verdad? Sí, así es. A ver, puede confirmar si puede compartir, por favor? A ver, déjame intentarlo. Creo que me va a obligar a compartir toda la pantalla, pero vale. Sería que me confirme si es que estamos. Sí, ¿Si es que sí se se ve? ve ahí. Sí. Bien. Pues nada, buenos días con todo. Ya me ha presentado Hans. Mi nombre es Kelly Guerrero. Bueno, he trabajado en realidad bastante tiempo en Perú. Creo que 7, 8 años he estado por allá. Ahora me encuentro radicando en Barcelona. Y esta exposición que voy a hacer ahora refiere un poco al trabajo que hice, que presenté como fin de máster en el 2022. Y parte de esto ahora mismo lo estoy viendo de manera práctica in situ para la empresa o el lugar donde trabajo, viendo obras hospitalarias. Entonces, les voy a presentar un poco la parte teórica primera, que refiere a un conjunto residencial en la ciudad de Arequipa, en Perú. Y lo otro, el ejemplo práctico de Hospital del Mar, que se ubica aquí en la ciudad de Barcelona, en España. Bien. Pues vamos a desglosarlo en estos 4 factores que ya lo hemos dicho. Vamos a terminar con unas conclusiones, ya lo vamos a ir conversando. En principio, creo que la parte fundamental de entender qué implica la reducción de un consumo energético, ya que hoy en día hablamos mucho de sostenibilidad y nosotros como arquitectos tenemos que ayudar a que esto se logre, ¿no? Con propuestas de valor a nivel arquitectónico. Entonces hay que tener claro desde ya los conceptos que debemos de manejar para lograrlo. Uno de ellos es la gestión del uso de la energía, que implica básicamente en controlar la energía que consumimos desde casa, ya sea por el ahorro en el modo de uso o por el ahorro de por decir algo, ¿no? Las luminarias LED, ya no se usan los otros focos incandescentes, cosas muy básicas como estas para poder ayudar a la reducción. Lo otro es mediante la aplicación o el diseño arquitectónico o pasivo de los edificios, ¿no? En este punto tenemos mucha implicancia nosotros como arquitectos, que tenemos que plantear dentro de nuestras propuestas o de nuestro diseño sistemas que realmente ayuden a una reducción del consumo energético a partir de los propios materiales del edificio o de las direcciones o esto que ya seguramente lo han venido viendo en los talleres. Por último, tenemos también que ver lo que infiere en la eficiencia de los sistemas. Esto implica que cuando hagamos edificios o propongamos o hagamos propuestas en cuanto a instalaciones, más que nada esto va dirigido a la parte de ingeniería, que los equipos usados para estas instalaciones estén dentro de la categoría A, ¿no? Que tienen el menor consumo energético. Entonces, para efectos de esta exposición, nos vamos a centrar en el segundo, en el diseño arquitectónico o pasivo de los edificios. Y básicamente vamos a entrar a lo que es revisar lo que implica la envolvente del edificio, ¿no? Según se dice que para que un edificio tenga una muy buena envolvente térmica, debemos de pasar un lápiz al borde. Por ejemplo, esta es la sección de un edificio. Si yo trazo un lápiz en todo el borde, todo tiene que estar completamente sellado. Para esto recurrimos a materiales o sistemas o componentes que nos ayuden a reforzar este cerramiento al 100%.
Consideremos que todo edificio tiene vanos, que son las puertas, las ventanas, o lugares donde fácilmente podrían generarse puentes térmicos o transmitancia de energía del exterior al interior. Pues bien, para poder lograr la reducción de un consumo energético, primero yo tenía que plantearme un proyecto. Intenté que el proyecto sea lo más real posible. O sea, a partir de un proyecto real que existía, este era un condominio, estaba situado en el centro mismo de Arequipa, el proyecto contenía 187 viviendas y yo me planteé mejorar o mejor dicho, reducir el consumo energético de las futuras familias que iban a vivir en este condominio a un 30%. ¿Cómo lo tenía que lograr? Para esto hablé con el dueño o el propietario que estaba a cargo de este proyecto y le dije, mira, tengo esta propuesta, ¿qué necesitas para que esto se haga realidad? O sea, porque, claro, proponer o querer de que este edificio mantenga una reducción del consumo energético implicaba también aumentar el costo del nivel de construcción, porque seguramente dentro de la propuesta de valor íbamos a integrar algunos nuevos materiales que terminaban siendo un poco más caro para lo que era el proyecto, ¿no? El proyecto base. Entonces el cliente me decía, lógrame, o si queremos por lo menos revisar tu propuesta, logremos primero de que el presupuesto no supere el 3% de todo esto, ¿no? O sea, si por ejemplo teníamos un monto estimado, él me daba un 3% más de este monto para poder agregarle valor al proyecto, haciéndolo sostenible, y de esa manera él también ganaba. ¿De qué forma? Fuimos a lo que era el proyecto Mi Vivienda Sostenible, no sé si lo han escuchado, es del Fondo Mi Vivienda. Ellos te certifican este tipo de proyectos de viviendas económicas. ¿Para qué? Para que son como una especie de intermediarios, ¿no? Una especie de intermediarios entre el promotor, que sería la constructora, y el comprador final. ¿De qué manera? Si el promotor certifica que este es un proyecto sostenible mediante unas bases que ya lo vamos a revisar ahora, entonces el Fondo Mi Vivienda le da un bono a este promotor, ¿no? De tal manera de que este gasto extra que el promotor hace o tiene en el proyecto, se genera en el proyecto, lo asume el Fondo Mi Vivienda Sostenible, ¿no? Mediante este bono. Y de esta manera el cliente final, que sería el comprador o las familias, futuras familias que van a vivir allí, gana un mejor producto por el mismo precio. Entonces es un poco entender la dinámica de cómo es que funciona esto. El proyecto se encontraba situado en Arequipa, en el mismo centro, como ya lo había mencionado. Sabemos de que Arequipa es una ciudad muy reconocida por su sillar, es un material propio de ellos. De hecho, que todo el centro de Arequipa está compuesto por este material hecho en bloques. Ahora mismo ya se ha perdido un poco eso, también lo vamos a mirar. Según el mapa de Reiter, Arequipa se encuentra ubicado en esta zona 4 del Mesoandino. Es muy importante para poder determinar los puntos máximos o los niveles máximos que necesitaríamos para poder lograr una buena edificación a nivel de sostenibilidad. Bien, entonces, sabiendo de que ya el edificio se encontraba en una zona 4 dentro de Arequipa y sabiendo un poco cómo funcionaba el sistema del Fondo Mi Vivienda Sostenible, entonces lo que se planteó al cliente fue de que dentro de la propuesta que se iba a generar pudiéramos alcanzar un grado 2 de certificación. Hasta el 2022 en el Perú eran 6 tipos de certificaciones sostenibles, ¿no? Dentro de ellas la LEED. Y la que estaba alcanzando o teniendo mucha ventaja sobre todos era precisamente ¿no? Mi Vivienda Sostenible. Acá podemos ver la evolución que ha tenido del 2018, esto comenzó en 2015 de hecho. En el 2018 ya habían viviendas de este tipo certificadas como tal. Cuando hablo de viviendas, en realidad es conjunto de viviendas, edificios. En el 2019 como este rango ha ido creciendo y hasta el 2022 que tengo la data hasta ahora, seguramente esto también debe de seguir creciendo hasta el momento, pues seguir aumentando. ¿Esto qué refiere? Estos son el número de créditos hipotecarios, ¿no? Eso es una data de entidades privadas, de bancos, que dicen, nosotros estimamos tanto para los créditos hipotecarios
Tantos han sido destinados para el Fondo Mi Vivienda Sostenibles. Estos otros solo para el Fondo Mi Vivienda. Aquí encontramos, por ejemplo, a Techo Propio u otros, ¿no? Y estos son para simplemente otras viviendas de tipo privado. Entonces vemos cómo ha ido creciendo de manera proporcional y alargada hasta el 2022. Entonces, ¿qué implicaba tener el edificio dentro de la certificación de grado 2? Que yo tenía que cumplir una serie de requisitos para que me pudieran certificar que el edificio cumplía este grado, ¿no? El grado 2. Entonces, para esto, antes de comenzar a proponer algún tipo de material, de cambio de material o agregar el material a un proyecto que ya estaba terminado, el anteproyecto de hecho ya había sido aprobado, me situé en esta posición de ver la problemática en sí que tenía Arequipa, ¿no? En principio, busqué ratios o rangos acerca del déficit de vivienda que había hasta el 2022 en Arequipa, ¿no? Claramente, tanto revistas como Capeco y otras indicaban de que las ciudades como Lima, Arequipa y otras que estaban dentro de las primeras en crecimiento de construcción, a nivel de construcción, pues mostraban este tipo de caras ya, ¿no? Este tipo de caras ya vemos ahora, hoy en día, mucho en Lima, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora mismo en el centro, ya no puedo decir en la periferia, pero sí, creo que ahora mismo en todo Lima se está dando este tipo de construcciones. Entonces, esto mismo estaba sucediendo ya en la ciudad de Arequipa desde el año 2015. Entonces, ¿qué pasa? De que al ver esto, genera o llama a que los inversionistas a nivel de construcción lleguen a querer seguir proponiendo este tipo de viviendas. Bueno, un inversionista va a buscar simplemente ganar. Y quizás esto estaba haciendo de que Arequipa, la esencia de Arequipa dentro de su tipología arquitectónica, dentro de su imagen urbana, perdiera ese valor, ¿no? Hoy en día ya vemos edificios como estos al lado de edificios como estos. Entonces es un poco contrastante. Entonces, en conclusión, estas nuevas construcciones carecen de continuidad de tipología arquitectónica de la ciudad de Arequipa y se ha prescindido del uso del sillar, debido a que los edificios en altura y a los nuevos materiales de construcción. Claro, el sillar te permitía construir edificios por su densidad, su forma, hasta cierta altura y después no. Con este tipo de edificios hoy en día no podríamos integrar el sillar como material principal constructivo de este tipo de edificaciones. Pasamos a lo que era, a lo que eran las normativas vigentes para poder lograr la certificación 2. En principio tenía la normativa propiamente del Fondo Mi Vivienda, ellos manejan sus propios estándares. También tenía que basarme en el Reglamento Nacional de Edificaciones y para efectos solamente de ese estudio quise hacer un comparativo con el Código Técnico de Edificaciones que tenemos aquí en España, ¿no? Para poder generar ciertos factores intermedios. Entonces, para lo que es la certificación del Fondo Mi Vivienda Sostenible del grado 2, que ya lo habíamos comentado, me pedían estos requisitos básicos que están señalados con el ASPA. Actuar en controlar la pérdida de calor en todo lo que es la fachada, también en todo lo que es la envolvente horizontal. Llamamos al envolvente horizontal tanto al techo como al pavimento que esté en contacto con el suelo. Y también el aumento de relación del área verde, bueno, un poco contribuir con las áreas verdes, ¿no? En general. Entonces, fue un poco los puntos donde yo sabía que tenía que actuar. El grado, según la certificación de Fondo Mi Vivienda, yo estaba en una posición de 5, ¿no? Entonces, es distinto, ojo, estas bases de este lineamiento es distinto al que te da el Reglamento Nacional de Edificaciones. Luego lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento con el proyecto que ya se tenía encaminado, que ya estaba a punto de ser aprobado como proyecto y esto? Se hizo un estudio acerca de la transmitancia térmica. Sabemos, bueno, la transmitancia térmica es cuando un material permite que la energía pase rápidamente de un lugar a otro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como arquitectos es hacer que la transmitancia térmica sea la menor posible. Quiere decir que si yo estoy en un ambiente en pleno invierno, estoy en un ambiente cerrado, tengo una temperatura controlada, tengo que hacer que los materiales que se encuentran en la envolvente
sean lo suficientemente resistentes para impedir el paso de la temperatura exterior o la energía exterior hacia el interior. Entonces nuestra transmitancia tiene que ser la mínima posible. Pero esta transmitancia cambia de acuerdo a la zona donde nos ubiquemos, ¿no? De acuerdo al piso ecológico van cambiando o se van siendo más extremos. Para este proyecto, según la certificación del Fondo Mi Vivienda, me pedía una transmitancia mínima de 3. Aquí hay una incongruencia porque según el Reglamento Técnico de Edificación, perdón, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la transmitancia, por ejemplo, para lo que son muros, me pide 2,36, ¿no? En teoría, esta certificación, que es una de vivienda sostenible, debería de ser menor que esta. Sin embargo, ahí hay un tema un poco raro. Te pide solamente que sea menos de 3. Si yo paso las características de una ciudad como Arequipa, aquí en España, según el código técnico me dice que la transmitancia mínima debería de ser 0,99. Muy, muy por debajo de las que indica el Perú, obviamente porque aquí los climas son más extremos, ¿no? Entonces se hizo un estudio de cada parte de la envolvente térmica. Huecos lo denominamos a las ventanas, puertas, ¿no? Siempre aquí va a haber mayor transmitancia térmica por naturaleza. Estos son los valores reales del proyecto o el anteproyecto tal y cual se estaban presentando en este momento, y yo les estaba demostrando que con esos valores era imposible poder obtener una certificación del Fondo Mi Vivienda, ¿no? Ya de que estaba muy por encima, entonces, del valor real. Entonces, dentro de todos estos, propuse actuaciones, pero ahora mismo nos vamos a enfocar en todo lo que es el muro, porque vamos a hablar de fachadas ventiladas. Entonces, ¿qué es una fachada ventilada? ¿Qué implicaba actuar en la fachada ventilada? Una fachada ventilada hay que saber que es un sistema donde tenemos un vacío, un revestimiento final. Estoy yendo mal, disculpa, vamos a comenzar. Esta es la fachada. Por encima de la fachada tengo un material aislante, que podría ser la lana roca. De ahí tengo el vacío y luego tengo un revestimiento final, ¿no? Entonces, generando este compuesto total, la transmitancia térmica de todo el muro, todo el bloque del envolvente, reduciría muchísimo. Obviamente yo no quisiera actuar en todo el proyecto, pero estaba muy limitada por el tema económico, ¿no? Entonces tuve que un poco hacer el balance. Mi mayor inversión fue precisamente en las fachadas. Entonces, dentro de la propuesta que yo tenía que generar, yo tenía como principio de diseño que la propuesta que yo vaya a tener sea modular y escalar. ¿Qué quiere decir? Que se pueda replicar fácilmente, porque si me ponía a hacer algo muy artesanal solamente para este proyecto, entonces carecía de valor, porque no iba a poder ser replicado. Sabemos de que mientras más industrializado sea el material, es más rápido que te acepte este cliente y probablemente futuros, ¿no? Entonces, esto también fue parte de los objetivos que yo tenía antes de pensar en algo para mejora, ¿no? Que la fachada sea de fácil mantenimiento y que pueda generar también una revaloración arquitectónica mediante el uso de sillar. Entonces ustedes dirían, arquitecta, pero ¿cómo lo hacemos si el sillar ya no es parte del material constructivo? Este edificio tiene 4 pisos, no funcionaría. Por supuesto, también no funcionaría por la densidad y todo, ¿no? El sillar tal cual sacado de la cantera a la construcción no funcionaría. Sin embargo, como yo estaba proponiendo una fachada ventilada como esta y que quería que sea industrializado, entonces propuse un sistema metálico, de perfilería metálica, donde pudiera embutirse de manera rápida, manual, estos módulos de sillares que solamente se había contemplado que sean de 2 centímetros, ¿no? En la cantera te lo pueden laminar, conversamos con los artesanales y bueno, entonces se tenía que ver que esto de verdad podría ser viable. Entonces la propuesta que yo había generado era, ya teníamos el bloque de hormigón, esto ya era parte del proyecto, ojo, el mortero tanto exterior como interior también ya era parte del proyecto y lo que yo estaba proponiendo sobre esto era colocar una lana roca como material aislante. Este espacio pequeño sería la cámara de aire, solamente de 10 milímetros y que te soportaría o sería el espacio suficiente para poder tener la subestructura que se anclaría finalmente a los bloques de hormigón y que soportaría lo que son estos bloques de sillar, ¿no?
Obviamente que esto implicó hacer algunas modificaciones en las ventanas, en las mamparas. El proyecto tenía mamparas balconeras. Entonces, si por ejemplo tenía balcones de 2.5, yo pedí al cliente de que todo manejáramos medidas estándares, ¿no? De tal manera que si yo manejaba solamente el 1.15, el 1.20, podría generar estos módulos todos de 1.20. Entonces, el proyecto por ahí comentaba 5 centímetros de un lado, se reducía del otro, sin alterar en la parte de arquitectura. Entonces me tocó un poco entrar a este diseño solamente para ir ajustando y que finalmente pudiera en todas las caras de todo el condominio pudiera tener esta forma, ¿no? Entonces, este fue un poco el esquema final que se propuso como parte del proyecto. Obviamente estábamos haciendo un experimento teórico, se volvió o se hizo los cálculos en cuanto a transmitancias térmicas y demás valores necesarios para saber cómo estaba la envolvente térmica, si realmente cumplía. Bueno, aparte yo también trabajé en lo que era la cubierta, en los vanos y más, pero bueno, y en suma todos ellos tenían que cumplir. Entonces, entre prueba, error, logramos que todos estos estén en verde, ¿no? Lo que corresponde a certificación de vivienda sostenible. Y claro, siempre siguiendo también el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este proyecto con esta propuesta de materiales cumplía para lo que es el Perú la normativa, de acuerdo al piso ecológico en el que se encontraba Arequipa. Claro, no para España, pero estábamos dentro de, ¿no? No sé si se recuerdan de que al inicio estábamos con más de 2 puntos y algo en transmitancia térmica de lo que es la sección, bueno, esta es la fachada como tal, y aquí lo llegamos a reducir a 2.55. Claro que si esto sumamos con el valor de las ventanas probablemente llegan a un 2 o un 3, se saca el promedio y al final esa es tu transmitancia total, ¿no? En resumen, esto fue un poco el resultado del proyecto como tal. Se pudo hacer una reducción de un 79% de transmitancia térmica en cuanto al muro, bueno, es lo que estamos hablando ahora. En la cubierta también se aplicó otro tipo de sistemas para poder generar la reducción, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo más importante aquí? Recordemos que dentro de la certificación del Fondo Mi Vivienda Sostenible nos pedían controlar mucho la pérdida de calor, ¿no? Para esto nos apoyamos en este programa que se llama OPAQUE. Este programa te permite determinar qué cantidad de energía entra de un exterior a un interior y en qué tiempo, ¿no? Si lo que queremos es que este tiempo sea el mayor posible. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy, por ejemplo, ahora en un lugar, está haciendo una temperatura de 10 grados afuera, adentro tengo 20 grados, por decir esto. Yo lo que quiero es retrasar la energía que está en el exterior hacia el interior, que los muros, que las paredes puedan controlar el calor interior y retrasen el ingreso de esta energía, ¿no? Entonces, ¿qué me decía el sistema OPAQUE? De que el proyecto tal cual como estaba hasta ese momento generaba un ingreso del 75% de la energía exterior en un periodo de 4.17 horas. Sin embargo, con la propuesta que se estaba haciendo de generar esta fachada ventilada, solamente el 34% de la energía interior ingresaba en un promedio de 6,9 horas. Entonces, alargamos el proceso de ingreso de esa energía acumulada en el exterior y al mismo tiempo hicimos que la cantidad de energía sea menor, de 75% a 34%. Y en retardo de 4,17 a 6,9, ¿no? Entonces, se verificaba de que el proyecto estuviera cumpliendo con esto. Entonces, en conclusión, ¿qué pasó con el proyecto? Que el proyecto cumplía claramente para poder certificar dentro del Fondo Mi Vivienda Sostenible. Se logró utilizar el material propio de la zona, en este caso fue la propuesta del sillar, ¿no? Bajo un lenguaje arquitectónico, está bien, era una modulación versátil porque yo estaba pensando de que si bien en la ciudad de Arequipa quizás no es un clima extremo, ¿qué pasa si vamos un poco más allá? Como Camino al Colca o qué sé yo. Entonces, donde los climas sí llegan a ser temperaturas bajo cero, incluso en épocas de invierno. Entonces, donde quizás eso también podría funcionar y que sea accesible, ¿no? Habría que ver el alcance de esto hasta dónde.
pero lo importante era revalorar esto, el uso del material propio de la zona. Que la fachada sea de falso mantenimiento, claro, al ser de piedra es fácil mantenimiento, que se adapta a climas extremos, ya lo expliqué, que se puede hacer industrializable, el interés de la empresa inmobiliaria, teníamos siempre el margen del 3%, así de que, bueno, en esta presentación no estamos hablando de costos, pero sí fue un determinante muy importante para negociar, ¿no? En este caso con el propietario del proyecto, decir, no, esto sí, esto va. O sea, teníamos que ver prioridades y un poco para acercar a que el proyecto sea lo más real. Y bueno, y lograr edificaciones sostenibles a partir del uso de material de cada zona, que creo que como arquitectos tenemos esa responsabilidad. Entonces, eso nos lleva, o me lleva a mí, que ahora hace poco hice este máster en construcción avanzada, a utilizar materiales o a terminar, bueno, termino esto como un consejo, a utilizar a materiales propiamente de la zona, ¿no? Si estoy en un lugar donde tengo este tipo de fibras vegetales, lino, pues puedo crear sistemas de aislamientos con este material de lino. Si estoy en un lugar donde hay mucha agricultura, ahí la lana de la oveja también puede ser utilizado como un aislante. O como este tipo no solamente como aislante, sino también como materiales modulares. Acá vemos también la parte de industrialización, ¿no? Hechos de fibras de madera, fibras naturales y otros componentes más. Bueno, aquí esta es la primera parte, la parte teórica. Quisiera que respondan ahí algunas preguntas. Acá estoy colocando un código QR para saber un poco también la precisión de ustedes respecto a los materiales de la zona. A ver si me dicen si pueden con el móvil o el celular o esto colocar. Y yo los voy pasando por aquí. A ver, un momento, dejo de presentar. Ok, Kelly, disculpa, estamos ahí con un tema de tiempos, pero la verdad que muchas gracias, la verdad que ha sido una explicación muy interesante. Un momentito, por favor. A ver. No sé si tendrán algunas consultas los alumnos. Chicos, la arquitecta está atenta para poder solucionar cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Bueno, en todo caso, termino rápidamente con la explicación de Hospital del Mar, que es el lugar donde estoy trabajando ahora. A ver, un momento. Creo que se ha compartido solamente una parte. Pues está, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya está. Vale. Este es, bueno, es Hospital del Mar, el lugar donde estoy trabajando. Aquí estamos aplicando también el uso de estas fachadas ventiladas, ¿no? Como tal. Bueno, ha sido un edificio construido con hormigón prefabricado, está frente al mar literalmente. Esta obra se ha construido en 18 meses, fueron 27.000 metros cuadrados. En realidad es muy interesante un poco lo que ha sido el proceso constructivo en sí, ¿no? Es un poco para poder contextualizar el formato de lo que es Hospital del Mar hoy en día. Bueno, eso es un poco de lo que hemos visto. Hospital del Mar está frente al mar. Tiene 100 habitaciones en el área de hospitalización, que es donde se han aplicado el uso de fachadas ventiladas, usando el reglamento del Código Técnico propio de España. Esta es la fachada ventilada propia del edificio, ¿no? Tal como, esta es la parte teórica, lo que mencionábamos, el revestimiento, la cámara de aire, el aislante. Y hacia este lado, la fachada ventilada, bueno, este ya es el corte de Hospital del Mar en sí, ¿no? Tenemos lo que es el revestimiento. En este caso se optó por poner el aislante hacia adentro de la fachada, ¿no? Fue un tema de negociación con los propietarios, con un tema económico y de tiempos también. Lo ideal hubiera sido que lo colocaran afuera, pero bueno, optaron por poner doble lana hacia adentro.
Este ha sido parte del proceso. Veíamos los prefabricados de hormigón, la tabiquería por delante, y ya hacia adentro iban colocando lo que es la lana roca, la lana mineral, y después los trasdosados, ¿no? A que van hacia adentro, de tal manera que generaba todo el compuesto completo para lo que es el muro. ¿Sí? Perdón, pensé que alguien estaba hablando. Siempre evitando el tema de los puentes térmicos. Sí, evitando el tema de los puentes térmicos. El puente térmico es aquellos lugares donde no tengo el aislamiento, puede generar este tipo de salida de pérdida del calor, ¿no? Que es ya un poco de lo que hemos hablado. Entonces siempre se recomienda, aquí por ejemplo, han recomendado colocar algún tipo de aislante como un XPS, y aquí por dentro el falso techo también, ¿no? O sea, o uno o el otro, pero de tal manera de poder controlar la pérdida del calor. Este también es un poco el tema, los problemas que tuvimos con los puentes térmicos, que mediante las perfilerías de las carpinterías había una pérdida de calor en general. Entonces, en el proceso constructivo se tuvo que ir tomando acciones para solucionar esto, ¿no? A las carpinterías se les tuvieron que agregar unos materiales propios que rompían o generaban esta rotura de puente térmico. Esta ya es una foto real, un poco, esta es la perfilería de la fachada, donde vemos de que el aluminio, el revestimiento remata hasta este punto y luego la perfilería pues queda suelta generando un puente térmico, ¿no? Entonces un poco los problemas que tuvimos en el camino. Aparte de la fachada ventilada, se propuso generar esta especie de brisolets, que son como unos controladores solares que permanecen durante todo el año, algunos en forma horizontal, otros en forma vertical. Ese es un poco el avance constructivo que se tuvo. Ya después de haberte puesto la tabiquería como tal, se colocaron estructuras. Aquí se logra ver estas estructuras que son soportes horizontales, y estos soportes horizontales, sobre esos soportes se colocaba el revestimiento, que en este caso era un falquí, ¿no? Falquí es un material hecho en aluminio. Entonces era entre falquí y acá entre madera. El falquí y la madera solamente eran revestimientos finales. Ahí ya vemos un poco con la madera, ya se estaban colocando. Aquí ya lo vemos más terminado. Y por delante vemos ya la estructura, esta perfilería blanca, de lo que iban a colocar los bisolei más adelante. Claro, como esto, claro. Y aquí ya se iba viendo la fachada de hospitalización terminada, ¿no? Entonces ha sido un poco de eso, la experiencia que se tuvo con Hospital del Mar y en general, ¿no? Ahora sí. Gracias, Kelly. No, discúlpame porque estaba ahí con la otra reunión, que estamos ahí un poco con problemas técnicos. No te preocupes. Pero ahí estamos. Entonces, nada, muchas gracias también por compartir. No sé si alguien tendrá una consulta o una pregunta. Y primero agradecerte ¿no? por estar aquí, por compartir toda esta información, todos tus conocimientos. Y a ver, voy a estar atento al chat si tienen una duda o una consulta. Sí, claro. Bueno, igual dejo la pantalla compartiendo. Uh-huh. Parece que... No, déjenme ver en el chat. Chicos, si tienen una duda o una consulta, para que la arquitecta le pueda... Están con hambre a esta hora, ¿no? Me parece que sí. Estamos ahí un poco callados. A ver, ¿qué dice? Bueno, ahí está la arquitecta Pamela también saludando y dando el agradecimiento por la exposición. Gracias. Arquitecta, tal vez una consulta que, bueno, o sea, a partir de lo que he expuesto, un poco es que cada ciudad, en este caso, cada país tiene sus diferencias, ¿no? En este caso climatológicas y, ¿no?
y cómo, digamos, usted puede recomendar a los alumnos a que trabajen, ¿no? Porque obviamente estas características, ¿no? Y los edificios o nuestros diseños deben acoplarse o estar dentro, ¿no? De lo que es nuestra característica, ya que a veces pensamos, ¿no? Que traer un diseño de otro edificio va a funcionar aquí. ¿Qué recomendaciones le daría tal vez en ese caso? Sí, bueno, el crecimiento vertical en realidad es algo que ya no estamos, o sea, ya creo que ya se escapó de nuestras manos, por lo menos en las grandes ciudades, ya sea Lima, Arequipa, Huancayo, ciudades donde tenemos este tipo de crecimientos que se ha venido dando y que hay respuesta. O sea, yo diría, si estuviera en mi poder controlar este desarrollo, en principio se da esta situación porque sí es cierto que hay un déficit de vivienda. Eso lo sabemos todos. Tenemos familias que viven con la mamá, los hermanos, los sobrinos. O sea, hay déficit de vivienda. Eso lo tenemos claro. El gobierno desde su lugar intenta hacer lo suyo, lo poco o mucho, pero intenta seguramente hacer algo mediante estos sistemas del Fondo Mi Vivienda, dando bonos, qué sé yo, para que cada uno tenga la opción de poder comprar viviendas como tal más que departamentos, ¿no? Hablamos un poco de la parte del área o del extracto social económico quizás no tan alto. Entonces, lo que yo creo va por allí, va por allí. O sea, yo te pregunto, les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran el dinero para poder, o sea, una cantidad de dinero, vamos a pensar, no sé, $500,000 por decir algo, quizás menos, y tienen la opción a comprarse un departamento o una casa, ¿qué opción tomarían? Yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Yo creo que sería una casa, porque en una casa tú puedes ampliar, puedes al tiempo construirlo y todo. Pero el sistema está hecho para que si tú quieres una vivienda ahora, está adaptado para que pienses en un departamento. En un departamento, ¿por qué? Porque te dan facilidades económicas, porque están en el centro de la ciudad donde se ejerce las mayores actividades, cerca a todo. Entonces, esas cosas impiden de que realmente el crecimiento se dé a nivel horizontal, ¿no? Entonces, creo que es el punto de crecimiento vertical implica muchas cosas. Implica el que Lima esté centralizado o las ciudades estén centralizadas, el estar limitados económicamente y finalmente cuando tienes algo, poder optar por lo que tengas más a la mano, ¿no? En este caso, están siendo hoy en día los departamentos. Sí, yo creo que va por allí. Ok, muchas gracias por ahí. Y los alumnos no se animan a hacer preguntas, están muy callados. A ver, dice la última consulta, ¿cómo crees que la industrialización de estos paneles aporta el diseño? Yo creo que todo tipo de industrialización aporta muchísimo a cualquier tipo de diseño. O sea, que no nos acostumbremos a trabajar con los materiales ya hechos, con las estructuras ya hechas o que sean comerciales. Que nosotros a veces no miramos más allá, ¿no? No salimos de la caja, como bien dice. Yo he hecho el máster por 1 año y medio. Durante el año y medio hemos estado constantemente en laboratorios creando distintos tipos de materiales sostenibles, que con herramientas tan simples las hemos podido lograr. Por ejemplo, no lo sé, en laboratorio hicimos estudios de juntar la tierra con lino, con fibras vegetales, ¿no? La tierra con cáñamo. Entonces, para ir midiendo la resistencia, ir viendo cuál tenía mayores o mejores condicionantes térmicas, ¿no? Entonces, esas cosas las podemos hacer. Después ya está, una vez que tengas definido tu producto, qué es lo que tú quieres, después ya está ir a pensar en grande. Ya, si yo quiero que esto se aplique para la construcción, pues ¿cómo lo hago? Pues ahí recién vas a modular y todo lo que corresponde. Entonces, así como aquí se tiene esa iniciativa, por fuera hay muchos que ya están creados, o sea, hay muchos temas que podrían ser muy fácil de ser industrializados, solamente que no tienen la visibilidad que ya tienen los componentes que conocemos el día a día, ¿no? Entonces,
Es un poco por ahí, abrir la mente, abrir los ojos al mundo, ¿no? La variación que tiene, Karen, le contesto a Karen, la variación que implica es que, imagínate imagínate tener el aislante en toda la capa exterior. Sí se ven las fotos del PPT, ¿no? Sí, ahí está compartiendo. Vale, Justo. imagínate, acá tengo una fachada, imagínate que todo esto, solamente las ventanas, los huecos, obviamente no tendrían el aislante, pero todo el resto, absolutamente todo, esté con el aislante, en este caso la lana roja. Entonces estarías controlando en un 100% estos puentes térmicos, ¿no? Quedamos que los puentes térmicos eran aquellos lugares donde no se alcanzaban a colocar los aislantes, ¿no? Bueno, en este caso las perfilerías de las ventanas, que son también puentes térmicos, como les comenté, tuvieron cosas que se tuvieron que corregir durante la obra, se colocaron dentro de la perfilería unos materiales para poder romper los puentes térmicos precisamente, ¿no? Entonces ahí lo hubiéramos controlado al 100%, sin embargo no se pudo. Cuando lo pusimos por dentro, entre estos forjados, justo estos que se delinean acá en horizontal de la estructura blanca, en estos forjados, acá está el fall kit, de ahí viene la estructura blanca, esta parte. No se podía colocar por dentro el aislante, no había forma. O sea, si yo me voy a un corte, por aquí creo que lo tengo. Mire, acá tengo un corte de esto. Si yo veo, el aislante termina aquí, justo en la parte del forjado, en la parte base del forjado. Hacia arriba, bueno, acá tengo una carpintería, pero si hacia arriba yo también tuviera un muro, pues lo continuaría por este lado. Sin embargo, en esta zona ya me genera este puente térmico, ¿no? Por aquí tengo un pase descontrolado de la energía a través del forjado. Entonces, esa es la diferencia de colocar la lana roca por fuera a colocarlo por dentro. Al colocarlo por fuera te evita estas roturas, ¿no? Muy buena pregunta, Andrea. Sí, y también, bueno, Kiara pregunta, bueno, ¿qué recomendaciones daría usted al momento de solucionar los materiales para las fachadas, sin perder la estética y las visuales? Dice que se busca mantener un proyecto por medio de los vanos. A ver, déjame entender la pregunta. ¿Qué recomendaciones al momento de seleccionar los materiales para las fachadas? Bueno, acá como arquitectos nosotros tenemos que priorizar de acuerdo al proyecto, de acuerdo al lugar. En realidad, cada proyecto va a tener seguramente su implicancia, ¿no? Entonces, en este caso, yo para Arequipa, ya desde antes de proponer algo, ya había estudiado la problemática y también los beneficios que tenía la zona, las oportunidades que podía, ¿no?, tener. Entonces, vi en el sillar una oportunidad para usar el propio material. Creo que como arquitectos, mientras más usemos materiales propios del lugar, hacemos que el edificio sea más sostenible, ¿no? No solamente porque usamos el material de allí, sino también por los residuos y en general, ¿no? Entonces, evitamos hacer toda una industria de cosas que vas a decir, si yo vivo en, no sé, por decir, en Pucallpa, voy a llevar un material industrializado de Lima, no tiene sentido, ¿no? Entonces, mi recomendación es de que en cada lugar donde ustedes puedan proponer algo, por más pequeño que sea, así sea una vivienda de 30 metros cuadrados, hasta un edificio de 30,000 metros cuadrados, que siempre como arquitecto llevemos al cliente a usar ese tipo de material, orientemos, o sea, somos los que proponemos. Entonces muchas veces por la rapidez, porque estamos ahí en contra del tiempo que tenemos que presentar, porque ya conocemos muy bien cómo funciona un material, no nos atrevemos a hacer ciertos cambios, ¿no? Y es eso, mi recomendación sería eso, no hacer más de lo mismo, ¿no? ¿Qué arquitecta? ¿Qué dice? Que no hay más preguntas, parece. Las visuales, no entiendo la pregunta bien, las visuales que se busca mantener en un proyecto por medio de los vanos. No entiendo bien esa parte de la pregunta. Me parece, creo, de la parte interior hacia el exterior, ¿no? O sea, un poco
Bueno, si lo dice por Hospital del Mar propiamente, es porque la fachada de Hospital del Mar te da hacia el sureste. Recordemos, bueno, estamos hacia el Mediterráneo, Barcelona, entonces el sol nace por el mar y esta fachada mira hacia el mar. Entonces durante la mañana el sol es muy, muy, muy agobiante en verano. Aquí alcanzamos a sensaciones térmicas de 38 a 40 grados. Entonces era necesario poder colocar estos brisolei para poder generar durante el verano un confort dentro de las habitaciones. Estas son las habitaciones de hospitalización y de UCI, así que se tenía que tener mucho cuidado con eso. Y sí es verdad de que para una persona quizás de 1,70 m para arriba, los brisoleis, estas maderas, visualmente no la ayudaban, pero están hechos para los enfermos. Se discutió también mucho en el proyecto, en realidad fue un tema muy importante. Las camas están en este sentido, así en horizontal, ¿no? Decían, las personas que vienen acá, los enfermos, siempre están echados. Ellos tienen toda la vista al mar, ¿no? Para las enfermeras, estas que llegan parados, no, tenían aquí el tope de estas líneas. Pero era necesario porque está diseñado con el ángulo solar y todo, de tal manera que hasta la 1 de la tarde, acá golpea el sol entre 12 y 3 de la tarde. Pero de 12 a 1, que es la parte que golpea el sol hacia esta cara, que pueda ser controlado el sol durante época de verano, ¿no? Sí. Pero bien que se haya dado cuenta, porque mira, eso lo vimos con los arquitectos en su momento aquí. Ok, arquitecto. Muchas gracias, bien. Agradecerle por estar aquí, por compartirnos esta información. Creo que no hay más preguntas, me parece, de parte del público. Así que de parte del equipo y también de lo que es la científica, agradecerle por estar aquí y esperemos otra vez tener la otra ponencia, ¿no? De la Semana de Arquitectura y todo ello. Sí, está bien, más bien muy agradecida con ustedes, también con la arquitecta Pamela que me invitó a poder compartirles el material que tengo ahora. Nada, estoy contenta en realidad de poderles transmitir esto y nada, mi consejo final es eso, que abran los ojos al mundo, que salgan de la cajita y que seamos o que sean ya la generación de arquitectos que realmente puedan hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas pensando siempre en el consumidor final, ¿no? Ok, gracias arquitecto. Entonces, gracias, Hans, gracias, Pamela, gracias a todos. Hasta luego. Y gracias a todos también por estar aquí. Y bueno, chicos, pueden volver al Zoom, que ahí está sí, con las otras charlas magistrales. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, arquitecto.